Bueno, muy buenas a todos amigos de YouTube, estamos en un nuevo video. En este video vamos a comentar y charlar un rato sobre los rivales que tendrán los equipos argentinos en la próxima Conmebol Libertadores. Así que si te gusta el video, te invito a que te suscribas, que comentes también qué te parecieron los rivales, si crees que habrá algún argentino en alguna de las fases finales y avanzadas, si crees que algún argentino podrá ganar esta Copa Libertadores. Y también te invito a que te suscribas, que le des like y que estés atento a los próximos videos. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este gran comentario. Bueno, vamos a comenzar primeramente con el que yo quería empezar hablando, que es con el Racing Club de Avellaneda. Bueno, Racing tendrá de rivales tres conjuntos que yo creo que serán asequibles, no asequibles, sino acorde a lo que Racing puede enfrentar en Copa Libertadores. Primero es Fortaleza de Brasil, un club que se ha mantenido y que ha clasificado mediante el Brasileirao. Luego tenemos a Colo-Colo, que ha sido campeón de la Liga de Chile. Y tenemos a Bucaramanga. Bucaramanga, que es un club colombiano que ganó el Clausura. Yo, la verdad, no voy a analizar mucho porque la verdad no sé de la actualidad ni del presente de Bucaramanga en la Liga de Colombia, así que me gustaría si hay algún colombiano viendo el video que me informe un poco sobre cómo es Bucaramanga, qué sistema trabaja, si verdaderamente es un club serio y será una revelación en esta Copa Libertadores, ya que Bucaramanga no recuerdo nada sobre sus participaciones en la Copa Libertadores. Pero, como ya les digo, si verdaderamente creen que será un club revelación en esta fase de grupos, les invito a que comenten y se atrevan a poder decir qué le ven. Yo creo que la verdad el equipo de Costas se ve bien parado en este grupo, se lo ve bien parado, no quiere decir de que no va a sangrar. Yo creo que el equipo de Gustavo Costas, porque para mí es el equipo de Gustavo Costas, eh, dejará algún punto que otro en el camino, pero yo creo que si hace las cosas bien desde el principio, no debería por qué arriesgar demasiado. Yo creo que es una clasificación que puede pasar primero o segundo, pero la tendrá difícil con los chilenos en Chile y con Fortaleza en Brasil. Si trabaja bien, yo creo que no se le debe complicar. No hay que olvidarse, pensar que porque Fortaleza o Colo-Colo están en la fase de grupos, en el grupo de ellos, no hay que olvidarse que hace prácticamente 2 meses o 3 meses, Racing Club de Avellaneda ganó la Copa Sudamericana contra Cruzeiro ganándole a Corinthians en la semifinal. Entonces es un club que verdaderamente va a ir en serio y según, bueno, obviamente todo el mundo de Racing está muy ilusionado con la Copa, quieren ir a por todo y la verdad es que se entiende. Yo creo que si lo plantean bien y no pierden puntos en los primeros partidos, yo creo que Racing puede encaminarse a entrar, no sé si cómodamente, porque la va a pelear, porque yo creo que es un grupo acorde, como les digo, y lo trabajará de una buena manera, si lo hacen las primeras fechas, pasará de fase de grupos. Mi opinión es que yo creo que Racing va a pasar de fase de grupos. No sé quién será el de los tres entre Fortaleza, Racing y Colo-Colo que va a pelear el tercer puesto, pero la verdad es que yo creo que ahí yo Racing lo veo apto para pasar su grupo. Bueno, vamos a hablar de el pincha de Estudiantes de La Plata que tendrá ahora sí un grupo más complicado, creo yo, que el de Racing. Bueno, Estudiantes en su grupo tendrá a Botafogo, a la U de Chile y a Carabobo. Sí, tenemos un otro rival que le puede llegar a otorgar puntos a Estudiantes de La Plata, al equipo de Eduardo Domínguez, que no te asegura nada porque si vos no lo analizas y no lo conoces, me pasa lo mismo con el rival de Racing, ¿no? El Bucaramanga. La verdad es que son clubes que no conocemos, que no sabemos, pero la verdad es que en el historial contra equipos argentinos, esta clase de instituciones, no han tenido demasiado éxito. Así que yo creo que el grupo sí va a ser un poco más complicado. Pero Estudiantes lo que pasa es que en el plano nacional le está yendo demasiado bien en los últimos 2 años. Por lo tanto, yo creo que se lo ve preparado como para enfrentar grandes desafíos y yo creo que es el club, no el que más tiene en Argentina, pero yo creo que es
con Racing, los dos clubes que, si trabajan bien, van a poder pasar cómodamente la fase de grupos de la Copa Libertadores. No significa que no vayan a sufrir. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente digo que para mí, si hacen las cosas bien, van a pasar. Yo creo que Estudiantes puede pasar. No sé si puntero, porque estando Botafogo le va a ser muy difícil. Pero creo que si trabaja bien, podrá pasar. Para mí, si lo trabaja bien, pasará. Aún así, creo yo, y me parece a mí, que que Estudiantes puede dar la sorpresa y para mí será uno de los clubes que tendrá un gran protagonismo a nivel argentino, a nivel nacional, en la Copa Libertadores. Creo que va a ser uno de los que nos va a llevar a, a todos los argentinos en el plano internacional más lejos en esta edición. Le doy este voto de confianza a Estudiantes, siento que para mí va a ser el que mejor va a representar no por una cuestión de los grandísimos fichajes y llegadas que ha tenido en este último mercado de fichajes, sino porque siento verdaderamente, tengo em, como la creencia de que para mí Estudiantes le va a ir bien en esta Copa Libertadores. Tengamos en cuenta que además del plano nacional, Estudiantes le ha ido bien en relaciones lógicas en la Copa Libertadores. ¿No? Es un club bastante copero, la verdad, en el plano internacional. Y la verdad es que yo creo que puede ir en serio en esta Copa Libertadores. Yo creo que si hace las cosas bien, pasará de fase y le irá bien en la fase final, depende en la posición en la que quede. Bueno, vamos con Vélez. Vélez, qué complicado Vélez en el nuevo plano internacional, porque tiene un presente muy, muy malo. No, no sé si muy malo, pero la verdad es que muy estropeado en los últimos partidos de la Liga Argentina. Varias derrotas entre medio, un técnico que se fue, un club que venía de ser campeón del fútbol argentino, que se deberá reincorporar y que yo creo que no tiene para nada en mente ya cómo organizar los partidos de Copa Libertadores. Hoy Esqueloto, Barros Esqueloto, un nuevo técnico del club, ya anunciado y presentado como nuevo DT. ¿Es un gran desafío? Sí. No tiene la obligación, creo yo, Vélez, de dejar un grandísimo papel en el plano internacional. Aún así, yo creo que obviamente lo va a luchar. Los rivales que tendrá Peñarol de gran presente en el plano internacional con su llegada a la semifinal anterior. Y bueno, también tendrá a Olimpia y tendrá un club boliviano, a San Antonio Bulo Bulo, que volvemos a lo mismo. Repetimos ya 3 rivales argentinos de Copa Libertadores que no tienen mucho peso y veremos cómo le va. Y como le digo, les comento esto, la verdad, yo creo que Vélez no tiene la obligación de pasar y tendrá dos rivales Olimpia y Peñarol, que van a estar ahí, que le van a hacer perder puntos, además, que jugar de visitante en la cancha de Peñarol es muy difícil, y la tendrán muy complicada. Por eso, yo creo que para mí Vélez no tiene la obligación de pasar sí o sí con una grandísima actuación sobrada. Yo creo que lo van a tener que hacer por una cuestión de haber salido campeones en el plano nacional, de la Liga Argentina, y yo creo que si siguen trabajando con la misma filosofía con la que estuvo Gustavo Quinteros y reinventan el equipo, más alguna sumada alguna permanencia de algún jugador que haya salido campeón con el club, como por ejemplo puede ser ahora Valentín Gómez y demás, sumando algunas características más y aportándole y veremos cómo le va a Barros Esqueloto como DT, podremos ver si pasa o no. Yo creo que la verdad es que le sobra para poder pasar. Yo creo que sí. Tampoco es que va a pasar seguramente. Por eso les digo, no tiene la obligación. Yo creo que la obligación lo necesario de Vélez es que de vuelta el panorama en el que se encuentra, principalmente. Luego pensar en la Copa Libertadores. Pero yo considero que creo que si hacen un gran papel no me impresiona, porque tampoco es que Vélez en la última Libertadores le ha ido tan mal. La verdad que las últimas presencias han llegado a eliminar a River, por ejemplo. Así que yo creo que si luchan y trabajan me parece algo correcto. Aún así yo creo que no es la primera necesidad de Vélez, pero creo que si trabajan bien podrán pasar de fase. Tendrán que hacerlo muy bien porque tienen rivales muy difíciles y como lo digo y lo señalo a Peñarol, que hoy en el plano nacional no le está yendo de manera excelente, pero recién comenzó el campeonato, así que falta bastante todavía. Bueno, vamos con Talleres. Talleres, la verdad, la institución cordobesa.
Yo creo que ellos sí la van a tener un poco más difícil. Yo creo que es en el plano en el que hoy se encuentra Talleres. Sabemos que es un club competitivo. En el fútbol argentino es un club que hoy se posiciona como competitivo. En este momento no, ¿no? Pero la verdad es que siempre en los últimos años se ha plantado como un equipo que le ha hecho cara a los más grandes. Hoy, con los rivales que le han tocado, la verdad, eh, lo veo muy difícil. San Pablo, jugar el Morumbí en Brasil va a ser muy difícil. Yo creo que ahí no va a poder, la verdad, Talleres. Después, Libertad de Paraguay, otro club muy fuerte. Y Alianza Lima, que el club peruano que pasó siendo una de las revelaciones, no sé si es una de las revelaciones, más bien un club que elimina a Boca, se planta como una revelación en la Copa Libertadores. Aún así, yo creo que por ahí están en un escalón inferior, pero yo creo que para mí Talleres va a ser el que más va a sangrar. Yo creo que no tiene la condición y ellos sí tienen por ahí más la necesidad de dar una buena cara en la Copa Libertadores y no dar vuelta a ninguna página como la que está, el momento que está sufriendo Vélez, porque Talleres se ha reajustado bien en los últimos campeonatos y no es como Vélez, que fue una epopeya en el 2024 haber salido campeón y ya está. Yo creo que Talleres siempre tiene esa necesidad y esa exigencia de rendir bien y de que le vaya bien. Aún así, yo creo que Talleres es el club que menos apto veo de todos los del fútbol argentino, sacando a uno más, que es el que vamos a comentar próximamente, para poder pasar de fase de grupo. Lo veo, no es que lo presiento, simplemente es que me doy cuenta de que hay rivales superiores para mí a Talleres en el grupo en el que le ha tocado. Así que la verdad es que si pasa deportivamente y meritoriamente, yo creo que puede tener una buena presentación en la Copa. No me impresiona tampoco que lo haga. Ningún argentino me va a impresionar que pase de fase, sacando el próximo que voy a mencionar ahora. Pero yo creo que si da un buen rendimiento, como les digo, no me va a impresionar, pero sí le va a costar y demasiado. Vamos con el otro club argentino, el club que para mí, además de ser la revelación en la Copa Libertadores y también en Argentina, la verdad es que veremos cómo le va a ir en este estreno por Copa Libertadores, que es a Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina y por eso se termina clasificando al máximo torneo internacional de Sudamérica. Este, rivales muy complicados. Yo creo que ligó lo peor que le podía llegar a pasar. Yo creo que ligó lo peor que le podía llegar a pasar. Que fue chocarse contra Flamengo, justamente. Y yo creo que la verdad es que, bueno, y además, Liga Deportiva Universitaria de Quito serán otro de sus rivales. Yo creo que la verdad que la va a tener muy difícil. La verdad es que la va a tener muy difícil y yo creo que es una utopía creer que Central de Córdoba le pueda llegar a ganar a Flamengo, a pesar de que Flamengo ha dejado papelones a nivel continental en las últimas Copas Libertadores. Sabemos que es un club que tiene demasiado poderío para poder hasta incluso ganar y pelear claramente la Copa Libertadores de acá para adelante, pero la verdad yo creo que lo veo muy difícil que Central de Córdoba pase de fase de grupo. La verdad, yo creo que fue el que peor grupo le tocó fue con Talleres por lejos. Para mí es a Central de Córdoba. Pero bueno, veremos yo creo que van ellos para poder tener una buena participación. La verdad es que hemos visto campeones, no sé si random en el fútbol argentino sobre la Copa Argentina que han clasificado y han tenido una presencia en Copa Libertadores, como por ejemplo recuerdo a Patronato hace unos años atrás, pero jugando en la Copa Libertadores y estando en la B Nacional, recuerdo. Pero bueno, yo creo que hoy Central de Córdoba sí estaba bien plantado a nivel nacional, incluso ganan la Copa Argentina. Justamente a Vélez no es poco, no es poco mérito, no quiero quitarle mérito a Central de Córdoba, pero yo creo que es una utopía pasar de Copa Libertadores justamente con el grupo que le vino a tocar, porque no es que le tocó un grupo un poco más asequible o un grupo más liviano como por ejemplo le tocó, no sé, por ejemplo a Racing,
que no me parece un grupo liviano, pero me parece un grupo más asequible, que te toque Flamengo y Liga Deportiva Universitaria y Quito, eh, me parece que son rivales más asequibles. Pero bueno, la verdad yo creo que Central de Córdoba, si hace un buen trabajo y pasa de fase de grupos, es para recordarlo en la historia de los clubes argentinos en la Copa Libertadores, pero yo creo que se le va a complicar mucho y sí, va a quedar para mí en fase de grupos. Aún así, veremos cómo le va, cómo trabaja y qué es lo que hace. Yo creo que para mí va a quedar en fase de grupos. Si pasa a fase de grupos es una locura total. Pero bueno, veremos qué tal, cómo le va. Y bueno, vamos a cerrar con River Plate. River, el equipo de Marcelo Gallardo, que tiene un grupo muy complicado, pero un grupo acorde. Ahora voy a explicar y desglosar por qué para mí es un grupo acorde. Barcelona de Ecuador, Universitario e Independiente del Valle. O sea, acá le cayeron toda la ficha a River. Las peores bombas. Le faltaba un club brasilero para completar la ficha a River. Para completar el cartón. Del peor grupo de todos. Independiente del Valle, que muchos van a decir, tuvo grandísimas presencias. Barcelona de Ecuador viene de golear a Corinthians y dejarlo afuera en la última fase de la Copa Libertadores, digamos. Sabemos que van a pelear y que van con muchísimo hambre de ganar. Universitario de Perú, que no sé cómo está tampoco, pero yo creo que River es un grupo acorde a las exigencias del Club Atlético River Plate. No es que estos rivales le tocaron a Central de Córdoba o a un Vélez que no tiene intenciones o como principal, por decir así, necesidad pasar de fase de grupo de Copa Libertadores. Yo creo y considero que River, si trabaja bien, pasa en este grupo. Pero, ¿por qué? Porque River tiene un equipo que está evaluado en más de 60 millones de dólares. O, bueno, se ha gastado esa cantidad en los últimos mercados. Por lo tanto, podemos evaluarlo, sí o no, en 50 60 millones de dólares. Pero tiene filas de jugadores con suma experiencia, muchísima más que los jugadores de Barcelona, Ecuador, Independiente del Valle y Universitario de Perú, con todo el respeto a esos respectivos equipos. Pero yo creo que si River no pasa esta fase de grupos es un papelón. La verdad que si River no pasa esta fase de grupos, aunque sea Independiente del Valle, Barcelona de Ecuador y todo lo demás, si no pasa esta fase de grupos es un papelón. Como ninguna fase, River le pueden tocar los peores rivales en una fase de grupo y tiene que pasar igual porque tiene la exigencia de pasar siempre. Por eso les digo, tiene jugadores de primer nivel y de renombre. Lo único que tiene que hacer es acomodar Gallardo la manera de jugar en un orden que según él representa, pero que bueno, que los delanteros cuando tengan la pelota al frente del arco hagan los goles. Simplemente eso le falta. Donde lo encuentre, yo creo que no va a parar River de hacer goles y se va a venir una epopeya tremenda porque River está empezando a jugar un poco mejor en los últimos partidos. Se lo vio mucho más en sintonía. Ahora, yo creo que no puedes estar perdonando las que podés perder con Riestra, no lo podés hacer en Ecuador contra Barcelona de Ecuador o contra Independiente del Valle, porque ahí sí, verdaderamente, ellos tienen muchísimas armas peores que algunos equipos de fútbol argentino. Por eso yo creo que River, si trabaja bien, obligadamente debe pasar en esta fase de grupos. Nada de Sudamericana ni de pensar en quedarse en fase de grupos. Es un papelón. River si clasifica a Sudamericana y queda en Sudamericana es un papelón. Para mí River tiene la exigencia sí o sí de pasar. Por eso para mí me parece un papelón también lo de Boca. Eh, yo creo que River, con el plantel que tiene, es imposible que no pueda pasar de fase de grupos. Ni de quedar tercero. Tiene que pasar. Primero, segundo, peleándola, quedando en igualdad de puntos con el segundo o con el tercero y pasando por diferencia de gol, no lo sé. Pero tiene que pasar. River no puede no pasar una fase de grupo de Copa Libertadores. Tiene que siempre pasar. Por eso lo digo, a mí, sin importar el pero, sin importar el nivel en el que se encuentren. Además, no es un River malo, verdaderamente en cuestiones de nombres malo. Ahora en el juego sí, me pueden decir todo lo que quieran. Pero bueno, yo creo que tiene que pasar, sí o sí. No puede no pasar. O sea, le cueste o no, tiene que pasar igual. O sea, a la patada o como sea. Tiene que pasar de alguna forma u otra River. Es un papelón histórico si River no pasa a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Pero bueno, Boca también le pasó e incluso quedó fuera en la fase 2 contra Alianza Lima. Pero bueno, como les digo, para mí River tiene que pasar sí o sí.
¿Habrá un finalista? ¿Una grandísima representación? No puedo asegurar nada. Hoy los clubes brasileños, la verdad que tienen demasiado nivel para pelear la Copa Libertadores y están a años luz como proyecto deportivo de que un equipo argentino los pase. Lo que pasa es que acá hay mística, hay chapa, hay demasiadas cosas. Lo digo por River, lo digo por Vélez, campeón del mundo. Lo digo por un Central de Córdoba que va a ir con hambre a la cancha de Flamengo. No va a ir a regalarse. Va a ir con hambre. Veremos después cómo le va. Lo mismo como lo mencionaba con Bucaramanga, con Carabobo, con San Antonio Bulo Bulo, en su primera participación en la Copa Libertadores. Veremos cómo le va. Van a ir con hambre. Son clubes que tienen ganas de dejar una buena presentación en la Copa Libertadores. Ahora, no lo sé si lo van a tener. Algunos que tienen más exigencia que otras, otros que tienen un grupo más asequible que otros que tienen la obligación de dar una buena presentación, pero para mí este es el breve comentario de los rivales argentinos, los rivales que le tocarán a los conjuntos argentinos en la Copa Libertadores y quienes creo que deberían pasar. Yo creo que todos tienen oportunidades, sacando Central de Córdoba, que para mí es el peor grupo de todos, les podía tocar, es el peor. Así que bueno, espero que les haya gustado mi comentario, si coinciden o disciernen de mi comentario, si no les gusta o verdaderamente están totalmente en contra, los voy a estar leyendo en los comentarios y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, chau, chau.